¿Los quieren hacer pasar o cómo hacemos? Y se tienen que ir ellos conectando, porque les No, hicimos están todos conectados. ¿Están todos? Lo Claro. pudiste solucionar más rápido de lo que le habíamos pedido a los chicos, así que está fantástico. No hay problema. Si no, ahora yo les aviso en la otra sala que retomamos porque se pudo solucionar. Lo que sí se cortó la conexión allá, Nanin. Sí, yo la corté porque, bueno, ok. Les pido disculpas, no los veo, pero les pido disculpas, pero me puse re nerviosa. Aguardame, sí, yo te aviso cuando esté la otra sala conectada. No quiero tocar nada. ¿Me escuchás, Sil? Sí, te escucho. Perfecto, ya está conectado a la otra sala. Ya estamos transmitiendo. Sí. Buenísimo. Bueno, no sé, creo que nos escuchan en las dos salas. Pudimos solucionarlo más rápido de lo que esperábamos, así que bueno. Si están, podemos retomar. Por favor, confirmen en el chat si ya pudieron volver o si se habían ido a preparar un mate, ya están sentaditos esperando. Nos dicen, por favor, así ya comenzamos. Me da pena, les pido disculpas porque no solo no veo las caras, que para mí es fundamental al momento de dar clase, sino que además no puedo ver el chat. Si hay algún comentario o alguna cosa, les pido a mis compañeros que me vayan interrumpiendo mientras doy la clase. Nosotros te vamos comunicando las dudas por chat. Porque justamente... Es una buena oportunidad. Sí, perdóname, Silvia, es una buena oportunidad para que si quieren consultar algo, utilicen el micrófono, ¿sí? Sepan por ahí esperar un segundito que Sil redondee los conceptos de su teórica y hacemos las consultas, ¿sí? Pero ya que Sil no los va a poder ver, aprovechen el micrófono. Soy así. Porque a mí me gusta, la verdad, dar las charlas de manera bastante interactiva. Van a ver que en muchos momentos de la charla me gusta hacer preguntas y que interactuemos, sobre todo acá, con la ventaja que tiene el Meet, que no se corta, no pasa nada si nos extendemos un poco en algunos temas a partir de que ustedes puedan interactuar. Cosa que cuando hacemos con otros sistemas como el Zoom, trato de no hacer tanta interacción porque el tiempo nos corre y se corta la transmisión. Así que, bueno, si estamos todos, arrancamos. ¿Está ok? Sí, acá en la otra sala ya estamos. Bueno, buenísimo. Está confirmando. Como está expresado acá en esta lámina de presentación, precisamente nosotros ya arrancamos hablando del siglo XVI, y a mí me gusta mencionarlo de esta manera, ¿no? Que realmente es un siglo de gran experimentación. Y tenemos que contemplar, siempre también me gusta enmarcar lo que estamos analizando, lo que estamos encarando, en relación a todo lo que significa lo que vamos a abordar nosotros durante este curso de Historia 2, ¿no? Y en este momento nosotros venimos de analizar en profundidad el Renacimiento, y en la clase pasada, ya con Carlos, arrancamos este nuevo momento que la historiografía en algunos textos llama con el nombre de manierismo, pero en realidad a mí me gusta hacer foco en que en realidad estamos hablando de la arquitectura del siglo XVI, ¿no? No me gusta entender el proceso de desarrollo de la arquitectura como compartimentos estancos, sino más bien como una evolución de la arquitectura que se va como retroalimentando, ¿no? Como les decía, en algunos textos van a encontrar que esta arquitectura se la conoce con el nombre de manierismo, pero en realidad vamos a ver que es un momento de la arquitectura
que en realidad va a funcionar como rótula entre toda esa gran innovación que va a generar el Renacimiento a partir del siglo XV y lo que a partir de este siglo XVI va a desencadenar luego en lo que va a ser el barroco. De manera que, insisto en no realizar como cuestiones estancas en este momento, sino que es una cuestión que va a funcionar, como les decía, de articulador entre estos dos grandes momentos que son el Renacimiento y el Barroco. Y para entender y retomar un poquito estas cuestiones que ya empezamos a ver la semana pasada, siempre nos gusta traducir todos estos conceptos a través de la pintura, ¿no? Porque va a ser en la pintura donde los cambios se van a empezar a ver de manera mucho más notable, ¿no? Y ya que nosotros transitamos y culminamos la etapa del siglo XV, les muestro este cuadro, ¿no?, de Rafael Sanzio. Fíjense el año 1509, ¿no? Bien comenzado el siglo. Y fíjense qué cuestiones del Renacimiento vemos en esta imagen, por ejemplo. Y ahí me irán escribiendo o contestando por micrófono, no sé. ¿Qué cuestiones propias del Renacimiento vemos en esta imagen? La perspectiva. Muy bien, la perspectiva, un punto de fuga central, ¿no?, que nos articula un eje de simetría muy claro. A ver si puedo mostrar, ¿no? Un eje de simetría bien claro, incluso hasta vemos cómo el piso, ¿no?, cómo estas líneas de fuga se ven reforzadas por estas baldosas en el piso que refuerzan estas líneas de fuga. Por supuesto, este eje de simetría que, como toda cuestión clásica, está pasando por un vacío, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa ven? ¿Qué ven? Las bóvedas, el arco. Vemos elementos muy bien del lenguaje clásico, esa bóveda de cañón, casetonada, bueno, el arco, ¿no?, que está enmarcando la figura. Y podríamos decir que estamos hablando propiamente de un espacio renacentista, ¿no? Este eje de simetría que de alguna manera equipara, ¿no?, tanto los elementos del lenguaje, los elementos representados, como la gente, ¿no?, está ubicada de manera simétrica. Fíjense que hasta los dos personajes centrales, que obviamente se ubican en el centro de la imagen, también están separados por un vacío que reconstruye ese eje de simetría, ¿no es cierto? Bien, esto como para fijar estos conceptos del siglo XV. Fíjense, muy poquitos años después, 1514, este cuadro de Giulio Romano, que casualmente, como nos había contado Carlos la clase pasada, había sido discípulo de Rafael Sanzio, quien dibujó el cuadro anterior, muy poquitos años antes. Fíjense, ¿qué pasa acá con todas esas cuestiones que habíamos visto tan claramente expresadas en el cuadro anterior? ¿Qué me dicen? Hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio. ¿Hay un eje de simetría? ¿Veo aquí el punto de fuga central? Fíjense, ¿pasa un eje de simetría por un vacío como pasaba en el cuadro anterior? No pasa. ¿Hay elementos de lenguaje clásico en este cuadro? Sí. Sí. Están las columnas. Sí, hay. ¿Y cómo están esos elementos de lenguaje clásico expresados aquí? Todos rotos. Deteriorados. Están rotos, están incompletos, ¿sí? Fíjense, incluso los personajes, ¿no? En este lado hay un personaje con el brazo elevado, aquí uno con el brazo hacia abajo. Aquí vemos elementos de fuego, como de un incendio, obviamente el nombre del cuadro, ¿no? Incendio en el Borgo. Y aquí vemos una vasija de alguien que probablemente está trayendo agua. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí, se ve. Sí. Ok. Vemos a alguien que está trayendo agua. Entonces, ¿por qué incluso en el piso, ¿no? Imagínense si tuviera que dibujar yo este espacio. Me resultaría muy complicado, no termino de entender las distintas instancias espaciales, no entiendo muy bien qué pasa por aquí, ¿no? ¿Y por qué se va a manifestar toda esta cuestión, como dijeron ustedes, de desequilibrio, de elementos de lenguaje rotos?
¿Por qué se va a manifestar esto en apenas 5 años después del cuadro anterior, ¿no? ¿Y cuál es la sensación, como decían ustedes, que transmite este cuadro, ¿no? De incertidumbre, de crisis, de desequilibrio. Bien, esto obviamente lo podemos explicar a partir de algunas cuestiones que pasaban, ¿no? ¿Qué pasaba a esta altura? Este es un mapa del mundo como tal como se lo veía hacia fines del siglo XV. ¿Y qué notamos ahí? Falta América. No está América. Claro, aquí teníamos no solamente el descubrimiento de América, que nos va a venir a trastocar una realidad, ¿no? Absolutamente. Todo aquello que teníamos tan claro y tan como controlado, resulta que empieza a aparecer un continente nuevo, ¿no? ¿Qué sensación va a generar la aparición de ese nuevo continente? Y lo mismo, más allá de la cuestión del descubrimiento de América, también hay otros descubrimientos, ¿no? A nivel científico. Nosotros ya vimos la clase pasada que a nivel religioso también habían pasado cuestiones muy importantes que tenían que ver con la religión católica, pero hay otras cuestiones que también, más allá de lo que explicó Carlos a nivel contextual, vamos a ir profundizando, y en este caso desde lo científico también va a aparecer la teoría heliocéntrica de Copérnico, que también va a correr del eje, ¿no?, a la Tierra como centro del universo, sino que va a estar el Sol ubicado en el centro del universo. Y de nuevo, ¿qué va a generar todo esto, no? Estas cuestiones que van a poner en duda todo lo que ya estaba claro, normatizado, ¿no? Y todas estas cuestiones que van a empezar a poner en crisis todo ese conocimiento y todas esas normas. Y vamos a ver cómo la arquitectura va a estar expresando todos estos cambios que se van a dar en todos los órdenes, ¿no? De manera que si nosotros habíamos trabajado y enunciado el siglo XV a partir de los humanistas que habían hecho una reconstrucción intelectual de toda esa antigüedad clásica, y estamos hablando obviamente fundamentalmente de la arquitectura, vamos a ver que en el siglo XVI la reconstrucción va a ser cultural de esa antigüedad, ¿no? Y esa reconstrucción va a estar hecha realmente y va a partir de la experimentación. Todas esas cuestiones que estaban tan claramente definidas van a ponerse en crisis y se va a dar una gran experimentación. Y también todas estas normas universales con las cuales se va a experimentar, ya había mencionado Carlos esta clasificación que la historiografía va a hacer respecto de la producción de la arquitectura, agrupándola, ¿no?, a través de estas experiencias individualistas, ¿no?, de arquitectos que tienen una producción tan particular y tan personal que es difícilmente replicable por alguien más, porque son realmente acciones muy, muy, muy individuales, muy propias, ¿no? Pero también dentro de estas experiencias que se van a dar, esta experimentación que se va a dar en el siglo XVI, también, sin embargo, va a haber otro grupo de arquitectos a los que se denominan normativos, ¿no? A diferencia de estas experiencias individuales. ¿Pero por qué? Porque hay otras experiencias que van a estar sistematizadas, por eso se los llama normativos, ¿no? Porque no solamente son grandes teóricos y tienen una gran producción arquitectónica, sino que también van a ser arquitectos que escriben acerca de su teoría de arquitectura, ¿no? Van a tener no solamente una gran producción arquitectónica, sino que se van a dedicar a escribir y a establecer teorías, y a partir de estas teorías que se van a sistematizar a partir de ser escritas en sus tratados, también van a posibilitar que otros arquitectos puedan referirse a esos tratados y replicar este tipo de arquitectura. De manera que ellos van a estar tratando de buscar, de generar esta sistematización en la manera de generar su propia arquitectura y encontrar un sistema que pueda dar solución a varios temas de la arquitectura. Por eso,
esta gran diferencia que la historiografía hace sobre las experiencias de los arquitectos que van a producir arquitectura durante el siglo XVI. Y en la clase de hoy, precisamente, vamos a concentrarnos, ¿no?, sobre todos estos arquitectos normativos. Vamos a comenzar primero hablando de cuestiones generales, ¿no?, de cuestiones que los incluyen a ellos. Fíjense, a partir de su nacimiento, de su fecha de nacimiento, vamos a ver que Sebastián Serlio es el mayor de este grupo, y tanto Giacomo Vignola como Andrea Palladio son prácticamente contemporáneos. Pero los tres van a compartir algo. Y de esto es lo que vamos a comenzar esta primera parte de la clase, que va a ser fundamental para luego el desarrollo de la arquitectura que se va a desarrollar a partir de los siglos siguientes. Y una de las cuestiones más importantes, que también habíamos tomado de la clase pasada, cuando Carlos nos habló de la aparición de la imprenta, ¿no?, y de la necesidad que requería el hecho de poder escribir, que había que saber latín para poder escribir, y de la dificultad que generaba que había pocas copias, ¿no?, de los textos, de los tratados de arquitectura. A partir de la aparición de la imprenta, esta posibilidad de favorecer el conocimiento y de transmitir la información, fundamentalmente lo más importante va a ser que permite la divulgación de estos tratados de arquitectura, gracias a la aparición de la imprenta, ¿no? De manera que también vamos a ver que esta difusión también implica una sistematización de esos conocimientos que estos arquitectos van a trabajar, ¿no? Entonces, y va a ser muy importante esta sistematización en un tratado, en un libro, porque justamente esto va a permitir que estas ideas se difundan más allá del ámbito en donde estas ideas son generadas, ¿no? Y en este sentido, los tres arquitectos que mencionamos van a tener sus propios tratados con características particulares. El primero de ellos, Sebastián Serlio, tiene un tipo de tratado que lo va a trabajar de manera a partir de recortes temáticos, ¿no? Porque va a recoger las experiencias recogidas a partir de publicarlo en estos libros, pero trabajando con temas parciales, ¿no? Por ejemplo, un tratado que habla de los órdenes, otro que habla de los programas de la arquitectura, otro libro se va a dedicar fundamentalmente a las cuestiones geométricas, ¿sí? Entonces son como pequeños capítulos, como de libros, podríamos decirlo hoy, con temáticas parciales. Andrea Palladio, que es otro gran tratadista, es muy interesante porque Palladio tiene una gran obra propia, y no solamente una gran cantidad de obras propias, sino que él va a trabajar teóricamente y va a establecer su propia teoría de arquitectura a partir de su propia producción. Sería lo que hoy nosotros conocemos cuando un arquitecto publica su obra, ¿no?, y hace en la memoria descriptiva su pensamiento teórico. Por eso decimos que, de alguna manera, el tratado de Palladio se refiere a su propia obra, condensando sus propios proyectos de arquitectura. Y además es muy interesante porque hay mucha coherencia entre lo que él escribe y su propia arquitectura. Y eso es muy interesante y nos reviste de un gran aprendizaje para nosotros también. Por último, Giacomo Vignola, probablemente ustedes conocen partes de su tratado porque va a ser precisamente el que publica la regla de los 5 órdenes de arquitectura, ¿no? Y fundamentalmente su obra va a ser gráfica. Por eso nos sirve mucho a nivel instrumental, porque él lo que va a hacer es recoger de todo el repertorio formal, lo va a sistematizar y lo va a publicar también, por ejemplo, con temas fundamentales como cómo se resuelve un pórtico, y entonces ahí él recoge todas las experiencias de distintas resoluciones de pórtico. Lo mismo, como decíamos, con el tema de los órdenes. Es la primera vez que aparecen los 5 órdenes, que si alguno lo sabe por ahí los podría citar a través del chat. Esto es algo que por ahí debieran saber de Historia 1, etcétera. De manera que insistimos en que lo más importante de estos arquitectos normativos tiene que ver fundamentalmente con esta cuestión, de que publican
su manera de pensar, sus ideas respecto de la arquitectura, y de una manera sistematizada se publican y adquieren una gran difusión. Gran difusión que, por ejemplo, en el caso de Serlio, va a ser muy importante para la difusión, la divulgación de estas ideas italianas, fundamentalmente en Francia, porque él, después de estar en Roma, va a ser convocado por el rey de Francia, se traslada a Francia, y su obra va a tener gran influencia en lo que va a ser la arquitectura francesa. Por eso esto lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, pero vamos a retomar a Serlio, porque precisamente estas ideas italianas se van a integrar con la propia tradición francesa, y ahí vamos a ver algunos rasgos de esta arquitectura italiana en Francia. Pero también va a tener una gran influencia a partir de esto es una lámina de su tratado, analizando en este caso la obra de Alberti, va a tener una gran influencia aquí, en Argentina, porque la mayoría de las fachadas de las iglesias coloniales, que nosotros también vamos a trabajar en el segundo cuatrimestre, vamos a ver que están influenciadas por este tratado de Serlio, que los arquitectos italianos que vienen a América van a traer al momento de tener que producir toda esta gran cantidad de iglesias coloniales que vamos a tener nosotros en nuestro territorio. Entonces, fíjense de qué manera el impacto, que la posibilidad de que estos tratados puedan ser publicados, va a difundir la idea italiana en todo el mundo. De la misma manera, la obra de Vignola, este repertorio que él va a incorporar en su tratado, también va a tener una gran influencia en nuestra arquitectura, fundamentalmente en el desarrollo de las plantas de las iglesias coloniales. Así como Serlio nos hablaba de cómo se configura, cómo se compone una fachada italiana, el Tratado de Vignola nos va a dar muchísima información respecto de la articulación de las plantas de las iglesias coloniales. Entonces, nuevamente. Y por último, la obra de Palladio, esto que mencionábamos de su tratado, que hablaba de su propia arquitectura, también va a tener un impacto muy importante en lo que van a ser el traslado de las ideas italianas en Inglaterra. Y en este sentido, toda esta cuestión tan clásica dentro de lo que sería el siglo XVI, que tiene la arquitectura de Palladio, se va a ligar de una manera muy importante con las cuestiones del protestantismo, ¿no? En Inglaterra, que ustedes saben que tiene la arquitectura religiosa carente de imágenes, entonces esta arquitectura más como clásica va a tomar mucha influencia y va a permitir tomar las ideas italianas y mezclarlas, integrarlas con la tradición inglesa, no solamente en la arquitectura religiosa, sino también en la arquitectura civil, como lo vamos a ver también en el segundo cuatrimestre, y Mariana nos va a contar mucho de eso. Pero bueno, ya que estamos hablando de Palladio, vamos a meternos con él y con su obra, con su pensamiento teórico y con su arquitectura, ¿sí? Palladio va a tener un origen bastante humilde, de alguna manera. Él va a trabajar mucho en las canteras de mármol, y esto le va a dar una capacidad enorme de comprensión de los materiales, ¿no? Y justamente una de las grandes virtudes que va a tener Palladio es que, gracias a este conocimiento del material, le va a permitir desarrollar obras de distinto alcance en cuanto a lo económico, ¿no? Él no va a requerir de materiales demasiado costosos para producir una gran arquitectura. Es uno de los arquitectos que va a tomar muy en cuenta a los distintos clientes, diríamos hoy, y va a poder adaptar su obra a los distintos requerimientos, ¿no? Va a poder desarrollar obras absolutamente magníficas en cuanto a su configuración y a su proyecto y a su pensamiento teórico, pero también va a poder resolver grandes obras con pequeños presupuestos. Y él, por supuesto, va a desarrollar su conocimiento a partir, obviamente, de viajar a Roma, ¿no? Y nos interesa mucho explorar
¿Por qué, más allá de su clasicidad, vamos a decir que Andrea Palladio es manierista, ¿no? Y expresa toda esta arquitectura del siglo XVI. Les decía que él había viajado a Roma, por supuesto va a visitar las obras de la antigüedad, las va a relevar, las va a replantear y las va a dibujar, ¿no? Y es muy interesante porque a partir de todo este trabajo de relevamiento, de replanteo y de dibujo, va a aprender muchísimo de las obras de la antigüedad, no solamente los temas compositivos, ¿no? Esta cuestión de componer un volumen al que se le adosa un pórtico, en el caso del Panteón, sino que también va a aprender muchísimo a partir de las relaciones proporcionales entre esos elementos de arquitectura, ¿no? Y fíjense que él no solamente va cuando al momento de dibujarlos, decíamos, en este momento no existía el sistema métrico decimal, no existía las cotas tal como las conocemos hoy. Entonces él se va a inventar un sistema de medición que va a estar en relación a las distintas relaciones proporcionales entre esos elementos de arquitectura. Si ustedes se fijan, esta es una lámina de su tratado, fíjense todas estas letritas y números que acompañan. Miren lo que es el relevamiento, ¿no? El dibujo que él hace, el replanteo de estas obras. Y fíjense que siempre van a aparecer en todos los planos que ustedes encuentren hechos por Palladio, estas relaciones y estas medidas, ¿no? Y en realidad lo que él hace es establecer este propio sistema que relaciona las medidas y las proporciones entre sí, ¿no? Y no solamente va a tomar toda esta cuestión, sino que también, por supuesto, va a incorporar elementos de toda esta arquitectura clásica. Ustedes van a ver en muchas obras de Palladio cómo él incorpora estas ventanas termales, que también se las va a conocer como ventanas palladianas, precisamente, como vamos a ver más adelante. Y además también va a tomar este concepto de grandes naves cubiertas, ¿no? Por bóvedas de cañón corrido, que sin duda va a estar retomándolas de estas ruinas que él tanto fue y conoció. Vamos a comenzar por analizar una de sus obras de arquitectura civil. En este caso, a él le toca intervenir de nuevo sobre una obra preexistente, una antigua basílica paleocristiana, ¿no? Que funcionaba como un gran salón de jueces, era un edificio que tenía fuerte impronta gótica, todavía, en la Basílica de Vicenza, la ciudad de Vicenza. Le piden a él que arme una fachada, ¿sí?, hacia la plaza, que pueda poner una fachada moderna, ¿no?, que enfrente a este espacio urbano. Y fíjense la decisión que toma él para construir esta fachada. Precisamente él lo que va a hacer es sistematizar, va a inventar un sistema, ¿no?, que de manera repetitiva oculte toda esa fachada gótica que no sé si se llega a ver un poquito ahí atrás, cómo se ven todavía esas bóvedas de crucería oscuras, que una de las ideas que tenía con recuperar esta gran fachada era generar mayor entrada de luz, precisamente, ¿no? Entonces él propone una gran loggia que recubra esta vieja basílica paleocristiana, sistematizando de alguna manera, a partir de esta resolución, de esta repetición, que ahora vamos a profundizar un poquito más, y que a la vez esa loggia, ¿no?, sirva de apoyo para esa gran cubierta que vemos ahí arriba. Vamos a ver la planta, cómo la resuelve, ¿no? Y fíjense, acá es muy interesante porque esta planta nos está mostrando lo que era el edificio preexistente, ¿no? Y lo que vemos en rojo es cómo Palladio resuelve esta loggia sistematizando unas crujías que originalmente no eran regulares. Entonces él lo que va a hacer es inventar un sistema de arco, como vemos aquí, que apoya, ¿no?, acá vemos el arco, que apoya sobre un entablamento y que descansa en un sistema de columnas exentas y pilastras, ¿no? Este sistema de arco que en lugar de apoyar como correspondería en un pilar, va a apoyar
por un lado, en un entablamento, el arco, y ese entablamento está sostenido por columnas exentas y pilastras. Y a su vez, todo este sistema forma parte de un sistema mayor, ¿sí?, que también recompone esta pilastra con su correspondiente entablamento. Y fíjense cómo este sistema mayor, al momento de llegar a la esquina, duplica este sistema de pilastras, una cuestión absolutamente fuera de lo clásico, para de alguna manera proporcionar, ¿sí?, este sistema mayor, ¿sí? Acá tenemos un sistema menor que corresponde a este arco que descansa sobre columnas y pilastras, y este sistema mayor que se superpone en un nivel superior repitiendo el sistema. De manera que, fíjense cómo inventando este sistema va a normatizar, ¿no?, una situación, y este sistema le permite regularizar la fachada completa, porque si ustedes prestan atención, fíjense que esta distancia entre columna y pilastra no es la misma que entre esta columna y pilastra, ¿sí? ¿Ven que hay como una variación entre estos espacios que eran lo que eran las crujías originales, que eran irregulares? Aquí en este esquema se lo ve más claro. Fíjense que a simple vista, ¿no?, la fachada parece que tuviera módulos regulares. Sin embargo, ese fuelle va a ser el que le permite absorber los diferentes módulos, ¿sí? Este sistema que inventa, de alguna manera, o que utiliza en realidad, porque no lo inventa Palladio, sino que ya en el Tratado de Serlio ya figuraba esta resolución de arco que apoya en columnas y pilastras, se lo va a conocer, sin embargo, como tema palladiano o serliano también, ¿no? Pero es muy interesante entender cómo a partir de encontrar esta manera, esta modulación a partir de un tema arquitectónico, ¿sí?, y de esta manera sistematizar, ¿sí?, esta fachada utilizando los elementos del lenguaje clásico, porque ahí es donde nos genera la confusión toda la arquitectura de Palladio, porque él utiliza literalmente los elementos del lenguaje clásico, pero lo que está haciendo es alterar sus relaciones, está alterando su sintaxis, ¿sí? Esto es lo que nos resulta más interesante de toda la obra de Palladio y que hay que estar el ojo muy agudizado para poder interpretar. ¿Quedó claro este sistema? ¿Lo ven bien? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, profe. Escucho unas voces desde allá que dicen que sí, bueno, perfecto. Vamos a la obra siguiente, otra obra de arquitectura civil. En este caso es un palacio, el Palacio Chiericati. Y acá les preguntaría, ¿qué diferencia ven con los palacios renacentistas que estuvimos analizando? ¿Cuántos niveles tenía un palacio renacentista? 3. ¿Cuántos niveles tiene este palacio? 2. ¿Por qué dicen 2? 3 y uno escondido. Ah, no lo sabemos, ¿no? Aparentemente pareciera que hay 2 niveles, pero cuando yo miro el nivel superior, también encuentro, hay unas ventanas que no me terminan de dejar en claro cuántos son los niveles que tiene este palacio. ¿Cómo se definen los límites de este palacio? ¿Hay algo que les llame la atención? Yo no estaba inserto en una ciudad medieval como pasaba con los otros palacios que estaban entre medianeras o dentro de entramados muy Bien, apretados. tiene otro tema de implantación. ¿Qué más? El remate con las esculturas arriba. ¿Y qué sensación me genera? Muy bien, ¿qué sensación me generan esas esculturas ahí arriba? De altura. ¿Qué me están diciendo respecto de los límites del edificio? Que ahí no se puede construir más. Me dice que aquí termina. ¿Es la misma sensación que ese gran cornisón que teníamos en los palacios renacentistas?
Para mí no, porque se puede sacar y construir más arriba, no sé. Precisamente estas esculturas justamente se están contraponiendo con esa gran horizontalidad que proponía el Palacio Renacentista, en donde ese gran cornisón, precisamente decíamos cornisón, porque no estaba a escala solo del tercer nivel, sino que nos estaba como terminando de definir el límite del edificio, ¿no? Como diría Alberti, ahí no se puede agregar ni quitar nada, porque si no alteraría esa relación proporcional. Sin embargo, acá Palladio nos dice, ese límite no es tan riguroso y tan estricto. Ese límite se puede seguir sugiriendo una verticalidad. ¿Entienden cómo está, como de alguna manera, poniendo en cuestionamiento esos principios renacentistas? Además, recuerden que las fachadas de los palacios renacentistas eran un plano, ¿se acuerdan? Era un plano que dividía el interior del exterior. Sin embargo, acá vemos que él agrega una loggia, agrega una instancia espacial intermedia a esa definición espacial tan propia del Renacimiento, ¿no? ¿Qué pasa con los llenos y vacíos? ¿Y qué nos está comunicando esta obra? ¿Qué pasa con el concepto de tectonicidad, si alguno lo trabajó? No está presente la tectonicidad. ¿Qué significa que no está presente la tectonicidad? En el centro está lleno y en los vértices está vacío, donde supuestamente tiene que estar lo más pesado, o sea, resistiendo. ¿Dónde debiera estar lo más pesado? Abajo. ¿Y qué hay abajo? Vacío. ¿Y dónde O sea, no se está ve lo que pesado? descargue en el suelo directamente los muros. ¿Cómo? No se ve que descarguen directamente al suelo los muros. Exacto, hay una condición que nos genera cierta incertidumbre, porque pareciera que lo más pesado está siendo sostenido por el aire, ¿no? El lleno no descansa sobre un lleno, descansa sobre un vacío, y nos da cierta incertidumbre. ¿Recuerdan algún ejemplo de arquitectura moderna que tenga esta cuestión de algo pesado que está apoyado sobre columnitas? La Ville Savoye. ¿Siglo XX? La Ville Savoye. Ya vamos a tomar a Le Corbusier más adelante, sin duda, sin duda. Fíjense que hay acá una cuestión de plantear esa atectonicidad de manera muy, muy, muy evidente, ¿no es cierto? Esa puesta en crisis del sistema tectónico. Entonces, fíjense de qué manera Palladio nos está mandando mensajes en su obra respecto de esta cuestión de crisis que transita el siglo XVI. Mucho más clásica que lo hacía Giulio Romano o Miguel Ángel, pero también lo está planteando. Esto va a ser lo manierista de Palladio, ¿no? Y otra cuestión que alguna chica dijo, pero como no los veo no sé el nombre, que duplicaba las esculturas. ¿Qué me genera tanto esta duplicación de esculturas como este volumen aquí y estos dos aquí? ¿Cómo se estructura esta fachada? Hay una clara tripartición en esta fachada. Hay un elemento central y hay dos elementos laterales. Esta actitud de tripartición va a ser no solamente propia de Palladio, sino que va a ser extensiva a toda la región del Véneto. Es una actitud propia del norte de Italia, esta cuestión de la tripartición. Es clave esta cuestión de tripartición, anunciada de manera más o menos sutil, la vamos a ver presente en toda la arquitectura de Palladio. Vamos a pasar para adelante. Fíjense cuando vamos a la planta, cómo esa duplicación, ¿no?, de columnas que se expresaba también en las esculturas, que fíjense en el proyecto original no están dibujadas aún esas esculturas. Sin embargo, fíjense cómo esa duplicación de columnas está resuelta cuando la vemos en planta, en realidad es la duplicación de estas dos columnas en los dos sentidos. Vemos una doble columnata en el sentido y una doble columnata en este otro sentido.
en una manera absolutamente poco clásica, como este ramillete de columnas, que lo que hace precisamente es definir este espacio central en una fachada que si no fuera por además el volumen cerrado de la parte superior, se vería como totalmente uniforme. Sin embargo, este gesto nos está generando precisamente la definición de esta centralidad. Y otra condición propia de Palladio, para todos aquellos que estén trabajando con Palladio, va a ser que los ejes de simetría en las obras de Palladio siempre van a estar expresados en uno de los sentidos. Muy difícilmente, y solo en un caso casi excepcional, vamos a ver que el eje de simetría se repite en los dos sentidos, ¿sí? Claramente acá el eje de simetría siempre en un solo sentido y por lo general es en el sentido perpendicular a la fachada, ¿sí? Bien, vamos a ir a otra obra, en este caso es otro palacio, en este caso es un palacio urbano, que vamos a ver cómo en este palacio, nuevamente fíjense, el eje de simetría solo en uno de los sentidos, no en los dos sentidos, y vamos a ver cómo desde el punto de vista espacial va a estar distorsionando esa relación proporcional entre lo que son los espacios llenos y los espacios vacíos. Recuerdan que en los palacios urbanos renacentistas, la relación entre lo que era el espacio lleno era mucho mayor en relación al vacío, ¿sí? Y acá estamos viendo cómo esta relación entre lo lleno, lo macizo y lo vacío se ve distorsionado en ese sentido. Así como, si vemos en la fachada, nuevamente la utilización de este orden que toma los dos niveles, atravesando, ¿no?, este cornizado, dejándolo por detrás, y si vemos sutilmente, vamos a ver cómo estas pilastras, que fíjense, disminuyen hacia los bordes en altura, aquí encontramos una pilastra de un solo nivel, no solamente disminuye en cuanto a su altura, sino que también disminuye en cuanto a su relieve. Relieve que si acá vemos se va a ir acentuando a medida que nos acercamos justamente al espacio central. ¿Lo ven? Bien. Y vamos a cerrar con este cuadro que me parece maravilloso. Obviamente esto no es un cuadro literal, sino es un cuadro de un artista, que creo que se llama Loban, y que de alguna manera reconstruye una imagen de una Venecia definida a partir de todas obras de Palladio. Encontramos aquí, en este cuadro, todas las obras de Palladio, compuestas como si entre todas ellas estuvieran definiendo una nueva Venecia, una Venecia propia, ¿no? Porque quería con esta imagen introducir otro sistema de obras que Palladio va a trabajar, que tiene que ver con un nuevo programa que va a definir, y que es el de las vilas suburbanas, ¿no? Estas vilas suburbanas es un programa que va a surgir a partir de, digamos, por cuestiones, ustedes saben que todo el territorio del Véneto estuvo dominado, ¿no? Tenía invasiones constantes, entonces mucha gente decidió irse, ¿sí?, como a las zonas suburbanas, establecer ahí, trasladarse con sus viviendas incluso, para empezar a trabajar la tierra, producir, y así es una manera de recomponer cuestiones de una economía que se va a empezar a centrar en el trabajo de la tierra, del ganado, etc. Entonces, en determinado momento surge una gran demanda de construir estas vilas para estas personas que se trasladaban y necesitaban tener de alguna manera también una vivienda donde establecerse junto con esos programas asociados tanto a la ganadería como a la agricultura. De manera que Palladio, precisamente, lo que va a hacer es generar una solución que dé respuesta rápida, ¿no?, para encontrar
resolver este nuevo programa, que por un lado tenía la vivienda y por otro lado el espacio de almacenaje, tanto de los granos o del ganado, ¿no? Entonces, va a encontrar también una solución que resuelva también de manera económica, porque no era gente de gran poder adquisitivo, pero de alguna manera poder resolver de manera rápida una gran cantidad de demanda de este tipo de obras que van a surgir. Y en este sentido, como habíamos dicho, Palladio sistematizando una respuesta para toda esta gran cantidad de viviendas que va a tener que resolver. Fíjense cómo lo hace. Él va a encontrar la resolución a partir de definir un espacio central, que fundamentalmente va a estar resolviendo el programa de vivienda propiamente dicho, y dos alas laterales, como vemos tanto en la Vila Cornaro como en la Vila Bárbaro, ¿sí? Dos alas laterales que van a estar resolviendo ese programa de almacenaje o de establo o de lo que fuera, ¿sí? Él sistematiza esta solución a partir de una centralidad dada por lo que es el espacio de vivienda propiamente dicho y estas dos alas laterales axiales que van a estar resolviendo ese otro programa, ¿no? Y esta solución, obviamente, una vez más, nos está hablando de esa tripartición a la que hacía yo tanta referencia, ¿no? Un cuerpo central y dos laterales, ¿sí? Además, logra darle toda una identidad a este tipo de arquitectura de vila suburbana. Palladio va a dar respuesta a muchas de estas obras utilizando este mismo sistema, ¿sí? Constituyendo una nueva tipología, ¿sí? Y de esta manera, fíjense, ahora vamos a concentrarnos en cómo define y sistematiza también la manera de definir este cuerpo central. Fíjense. Él va a establecer un montón de obras que van a partir de una misma manera de ser compuestas. Y va a partir de, fíjense, acá, nuevamente estas letritas que les decía con números, que les decía, acá se ve más grande, que habíamos visto también en el replanteo de las obras del Panteón. Esta letra y este número está resumiendo las relaciones proporcionales del local en sí mismo. ¿Sí? Acá la modulación no va a tener que ver con el módulo A, como veíamos en el Renacimiento, sino que la modulación tiene que ver de manera autónoma en el espacio en sí mismo, que vincula ancho, alto y profundidad. ¿Se entiende este concepto? Ahora bien, esos elementos autónomos que vemos aquí, estos distintos locales, ¿cómo se van a componer? Se van a componer definiendo dos ejes paralelos, a partir del cruce de dos ejes paralelos y ortogonales que van a definir una centralidad, ¿sí? A partir de definir estos dos ejes paralelos que definen esa centralidad, le va a agregar otros dos ejes paralelos en uno de los sentidos que van a estar definiendo los espacios de servicio, ¿sí? Este esquema compositivo va a estar articulando, fíjense, todos estos sistemas que definen este cuerpo central de las vilas suburbanas, ¿sí? Esta composición de centralidad y axialidad le va a permitir componer infinidad de variaciones formales. Él define un método sistematizado que le permite dar respuesta a infinidad de obras. Ustedes no saben la cantidad de obras que Palladio tuvo y que tuvo que resolver de una manera rápida y eficaz con economía de recursos. Fíjense, a partir de ese sistema básico, la cantidad de obras que él fue generando. De ahí la importancia de la sistematización. Es un montón lo que podemos aprender de Palladio, chicos, más allá de ser una arquitectura del siglo XVI. Tanto es lo importante que genera Palladio en este momento, que fíjense que Le Corbusier también va a aprender de Palladio, porque su Maison Garge, como vemos que es la que está en el sector inferior, ¿sí? Y la Malcontenta, que es la obra de Palladio que vemos en el sector superior,
responden a este mismo sistema compositivo, del cruce de dos ejes paralelos al que se le agrega otro eje más para definir sectores de servicio. Entonces, fíjense de qué manera podemos aprender de esta arquitectura del siglo XVI, ¿no? Y esta sistematización que permite ser replicada con distintas obras, con distintos programas. Entonces, esto me parece que es lo más valioso que podemos aprender en este caso de Palladio. Por supuesto que Le Corbusier en el siglo XX va a desarrollar además su propio sistema de relaciones proporcionales, distinto al de Palladio, ¿sí? A partir de, como ustedes conocen, el modulor y los trazados reguladores que definen el trazado de las fachadas, ¿no? Después, esta es otra cuestión, pero fíjense, tan importante será este aporte de Palladio a la historia de la arquitectura, ¿no? Y entonces, de esta manera, y con estos principios compositivos, llevados a la tridimensión, ¿no? Cómo esta grilla se traslada también espacialmente, generando, en este caso, obras de vivienda, ¿no? Arquitectura civil, y llevando a casos espaciales como una obra que muchos de ustedes estarán trabajando y que me gustaría que me digan qué le ven de particular, qué es lo que les llama la atención de esta vivienda. ¿Hay algún elemento que les llame la atención, que no forme parte de lo que es la arquitectura civil? La cúpula. La cúpula, exactamente. Esa incorporación de la cúpula será Palladio quien integre por primera vez este elemento tan propio de la arquitectura religiosa a la arquitectura civil, ¿sí? Del mismo modo que en la fachada, ¿no?, de frontis que él incorpora, y él lo que dice es, bueno, aludiendo, ¿no?, justificando esta decisión, diciendo que, bueno, si en la antigüedad los templos se hacían a la imagen de lo que fue la primera vivienda del hombre, es posible que también esa vivienda haya tenido esa imagen templaria en sus fachadas. Entonces, de esta manera, él asocia estos elementos de arquitectura religiosa a los programas de vivienda, ¿no? Y de esta manera, como todo ciclo tipológico, tiene su máximo exponente acá, ¿no? En esta obra, que es la Villa Rotonda. Rotonda significa mirador, es como un belvedere, es un lugar donde uno observa el paisaje. Fíjense cómo se planta en un lugar elevado esta obra, ¿no? Y este es el único caso en donde les decía que esta grilla compositiva de Palladio se va a trabajar por primera vez de manera simétrica en ambos sentidos. Es el único caso en donde Palladio emplea esta cuestión de la simetría casi perfecta, porque no lo es en su totalidad, en ambos sentidos. En el resto de todas las otras obras de arquitectura, siempre Palladio va a usar la simetría en uno solo de los sentidos, ¿sí? Y de esta manera, bueno, como vemos nuevamente, ¿no?, la aparición de estas modulaciones de relaciones proporcionales de los elementos de manera autónoma, y vemos, como les decía, esta arquitectura que además, fíjense, incorpora, y ya lo había incorporado en el Palacio Belvedere, esta terminación, ¿no?, de los laterales de esta loggia, incorporando el tema del arco, ¿no? Un arco que descansa en pilares, como cerrando esta fachada templaria, ¿no? Esto también es una actitud absolutamente manierista. Es propio de la arquitectura del siglo XVI, ¿no? Y fíjense, esto es lo que nos cuesta muchas veces entender o visualizar en la obra de Palladio, cómo reconocemos los elementos de la arquitectura clásica, pero utilizados con otra sintaxis, alterando sus relaciones, y por lo tanto, alterando sus relaciones, cambia el sentido lingüístico, cambia el mensaje que esa arquitectura está comunicando, ¿no es cierto? Ahí está marcado, y esto que les decía recién. Y como toda cuestión, así, a pesar de que pareciera que esta arquitectura es absolutamente simétrica, y no lo es,
digamos, como no es exactamente simétrica, tampoco su exterior está tratado de manera simétrica, porque claramente vemos aquí un tratamiento más de jardines planos, ¿no? Que se contraponen con una loma hacia este lateral, una situación absolutamente boscosa y acentuada en otro de los laterales, y finalmente el espacio dedicado al cultivo en otro de sus lados, ¿no? Bien, pasamos ahora a ver rápidamente la arquitectura religiosa, y ustedes saben que uno de los grandes temas de la arquitectura religiosa que Carlos nos comentaba en muchas de sus clases era la resolución, ¿no?, de la fachada que responde al corte basilical, ¿no es cierto? Ese era el gran desafío que los arquitectos tenían que resolver. Y recuerdan que Alberti lo había resuelto a partir de unas volutas que integraban la gran altura de la nave central respecto de la altura inferior de las naves laterales. Fíjense la solución que encontró Palladio para resolver este tema de corte basilical. Él lo resuelve superponiendo dos fachadas de templo, una tomando la altura de la nave central más angosta y más alta, y otra que resuelve la nave lateral más ancha y más baja, ¿cierto? Si lo vemos en fachada, esta obra de San Francisco de la Viña, vamos a ver que también es un ciclo tipológico que Palladio va a desarrollar, ¿no? Acá, claramente, vamos a ver cómo, por primera vez, Palladio va a incorporar relieve a su fachada. Fíjense cómo la fachada central, ¿no?, sobresale más que la fachada lateral. Lo vemos tanto en fachada como en planta, ¿no? Esta posibilidad de incorporar el relieve a la fachada, de nuevo. No es una fachada totalmente plana, ¿sí? Y vamos a ver que esta es una primera solución que él encuentra y que, como les decía, va a desarrollar en distintas obras, como por ejemplo, en esta segunda obra, él va a profundizar este tema. Fíjense lo que es la implantación, ¿no?, de esta obra, increíble, en Venecia, obviamente, y vemos como nuevamente, ¿no?, incorpora, en este caso, el basamento, vamos a ver que lo resuelve con mayor altura, por las proporciones generales que tiene la obra, ¿no?, y sin embargo, ese basamento también lo interrumpe, nuevamente acentuando más el relieve en el centro y aligerándolo hacia los laterales, en donde esta semicolumna se transforma en una pilastra doble. Y nuevamente en fachada, fíjense la incorporación de estas esculturas, también novedoso, culminando este frontis clásico de la arquitectura religiosa. Pero vamos a ir al interior. Vamos a un interior. Y fíjense cómo es su perspectiva interior, ¿no? Claramente vemos que es un espacio longitudinal, ¿no? Vamos a ver que en este caso, fíjense que también el piso está ubicado de manera girada, que no nos permite la reconstrucción espacial. ¿Se acuerdan como veíamos en el primer cuadro que uno, tomando de alguna manera las relaciones de esas baldosas, nos permitía establecer la profundidad? Acá el piso está ubicado de manera girada, perdemos esa reconstrucción ¿se acuerdan del entablamento? Porque acá está cortado, ¿no? Y fíjense, ¿a dónde remata este punto de vista central? ¿A dónde está rematando? Normalmente en las iglesias renacentistas, claramente... ¿Cómo? El coro. No escucho. Y puede ser al coro. ¿Al foro? Bueno, no escucho bien. No, al coro, al coro. Ah, al coro. Bueno, yo de acá no sé muy bien qué es. Por eso no lo puedo ver desde la entrada. Por eso es que vamos a adelantarnos y vamos a ver a dónde es que realmente termina este punto de fuga. Y efectivamente, acá nos encontramos con el altar. Pero vemos que hay algo más allá detrás.
no estoy viendo desde el punto de vista central a dónde efectivamente termina ese punto de vista. Y de paso, digo, bueno, quiero ir a ver qué pasa ahí atrás. Pero mientras tanto, yo soy medio bajita, me llama la atención el piso. Fíjense el piso. Miren lo que es el piso en este sector de la iglesia. Hasta el piso adquiere como una cuestión tridimensional, que me pierde absolutamente cualquier relación proporcional que pueda tener en relación al espacio. Y cuando avanzo hacia atrás, descubro que hay un enorme espacio del coro, como decía la compañera de ustedes, que seguramente tiene esta obra y ya lo sabía, pero aparece un espacio longitudinal enorme que yo no percibía desde el comienzo. De manera tal que, fíjense, ahora sí vemos la iglesia completa, ¿no? Cómo hay alteraciones en esta planta que nos costaría integrar dentro de lo que sería una tipología conocida de planta en cruz, ¿no? Porque en principio lo que vemos es que este crucero está adelantado, ¿sí? Está adelantado, obviamente, con su cúpula que remata en dos exedras laterales, ¿sí? Y que si yo quiero ingresar y avanzar, veo que me encuentro con este primer filtro o pantalla, ¿no? Que lo vemos aquí en la imagen derecha, un adelantamiento de estas columnas de la nave central, y que traspasado ese primer filtro o pantalla, me encuentro con un segundo filtro o pantalla, ¿no? Que además tiene como unas columnas, que las vemos ahí, nuevamente como una especie de alusión a ese sistema palladiano o serliano que habíamos visto, y que finalmente este avanzar por la iglesia me define una situación a la cual necesito trasladarme para poder entender, ¿no? Pero el ciclo tipológico de iglesias no termina con esta obra, sino que continúa en esta otra iglesia que se llama El Redentor y que recibe su nombre a partir de una gran peste que hubo en Venecia, a la cual esta iglesia le rinde tributo y a la que una vez por año se extiende una pasarela, como vemos en este cuadro aquí, de madera, que vemos aquí, que enfrenta desde la Piazza San Marco y enfrenta esta iglesia de manera central, ¿no? Esta iglesia que cuando ingresamos, nuevamente, vemos aquí este adelantamiento, una vez más, este angostamiento de la nave central y un altar que me oculta aquella parte posterior, ¿no es cierto? La vamos a ver en planta y nuevamente, ¿no? Sigue respondiendo el espacio centralizado coronado por cúpula. Para acceder, yo necesito trascender ese primer filtro o pantalla que se angosta para explotar nuevamente en el espacio central de la cúpula con toda su luz. Sigo avanzando y nuevamente tengo un segundo filtro y sigo avanzando y una exedra que es otra pantalla que me está ocultando otro espacio y finalmente hasta la última pantalla es el ábside final, porque fíjense que lo culmina con una ventana, es decir, el punto de vista final de la perspectiva termina fuera del edificio, porque la ventana me permite llevar la mirada más allá del propio edificio, ¿no? De manera que fíjense cómo a partir de todas estas instancias, ¿sí? Dentro de mi recorrido, yo claramente tengo espacialmente en este edificio como una sucesión de elementos autónomos, ¿sí? Que se van organizando en base a este eje central de recorrido, ¿sí? Pero son como piezas que hasta formalmente tienen su propia definición, ¿no? No solo espacial, sino formal, y que se van articulando a partir de estos elementos, ¿sí? Que, como les decía, funcionan como pantalla. Ahora, si vemos esta cuestión, fíjense cuál va a ser el cambio respecto o esta evolución de la tipología, ¿no? De fachada desde aquel primera obra
de San Francisco de la Viña, en donde el corte basilical se resolvía a partir de la superposición de dos fachadas de templo. Fíjense cómo en este caso no son solamente dos, ¿no? Ya no se ve solamente la resolución del corte basilical, sino que pareciera que cada una de estas entidades espaciales autónomas que se desarrollan en el interior parecieran tener su relación o su vinculación con cada uno de estos elementos formales de fachada que va superponiéndose, ¿sí? Pero de una manera, de nuevo, autónoma, que nos permite identificar cada uno de esos elementos de manera particular, ¿no? Incluso hasta el crucero y su cúpula se trasladan de manera formal y particular al exterior. Ahora bien, si yo les preguntara, ¿con qué podríamos asociar esta articulación o composición de elementos autónomos que se componen sobre un eje compositivo y de recorrido? Fíjense qué relación directa encontramos entre esta manera compositiva de elementos autónomos sobre un eje compositivo si lo comparamos precisamente con las termas romanas y esta misma actitud, ¿sí?, de consolidar y de componer elementos autónomos, recuerdan el Frigidarium, el Caldarium, etcétera, cómo él aprende de estas termas romanas, no solamente desde lo compositivo, no solamente desde tomar los elementos, como habíamos visto, la ventana termal o las naves laterales, sino que también la espacialidad, ¿sí?, que habíamos mencionado, se ve expresada en sus interiores, ¿sí? Bien. Terminamos con Palladio de esta manera y vamos a pasar muy rápidamente, vamos a hablar más cortito de Vignola, que es el segundo arquitecto de esta serie de los arquitectos que sistematizan, que normatizan la arquitectura, y como hace mucho que hablamos de esto y ya se habrán olvidado, les vuelvo a traer la importancia del Tratado de Vignola en relación a la influencia que tenían estos repertorios formales para la resolución de temas, fundamentalmente en las ideas italianas en nuestras iglesias coloniales, y ahora lo vamos a ver. Pero para empezar, vamos a ver que este famoso tema que Alberti resolvía, el corte basilical, que Palladio resolvió con la superposición de fachadas de templo, acá, de alguna manera, Vignola se toma de esa resolución albertiana de incorporar estas volutas, pero por supuesto en una escala, ¿sí?, que está tomando mucho más altura y mucha más proporción de fachada, ¿sí?, incorporando elementos de lenguaje que también van a combinar, ¿sí?, formas distintas, ¿sí?, de la antigüedad clásica, combinándola con una sintaxis novedosa, ¿no? Y si yo miro esta fachada, interpreto que esta iglesia tiene una gran nave central, ¿sí?, con dos naves laterales a las cuales accederé desde estas puertas menores. Pues bien, vamos a ver que si vemos la planta, fíjense que esos tres accesos nos llevan a una misma nave central muy amplia, ¿sí? Por supuesto que tiene su gran cúpula en el transepto, pero que va a tener una condición particular y que, más allá de alterar, ¿no?, al interior aquello que se ve en el exterior y que combina, como decíamos también, estos elementos de manera novedosa, cuando yo voy al interior, por supuesto esta ornamentación es un poco posterior, ¿no?, pero fíjense que esta centralidad lo que va a estar respondiendo, en este caso ya como Vignola, es a esa arquitectura religiosa con planta longitudinal que va a demandar esa liturgia que la Reforma Católica solicitaba, requería. ¿Recuerdan lo que nos había contado Carlos al respecto de lo que había significado la Reforma Católica, ¿no? Entonces, él va a tomar esta decisión de una nave única, ¿sí?, contenida en un rectángulo,
¿sí? Eliminando los brazos laterales, que van a estar contenidos dentro de una figura regular única, y de esta manera que no hubiera ninguna distracción respecto de esa liturgia, sino que toda la gente estuviera concentrada precisamente en el desarrollo de la liturgia. Entonces, esta es una de las grandes reformas que va a hacer Giacomo Vignola a estas plantas de arquitectura religiosa, que, como los decía, responden a esta nueva manera de litúrgica que planteaba la Contrarreforma, ¿no? Y esta va a ser la iglesia de la Compañía de Jesús que precisamente los jesuitas van a tomar y van a trasladar a la arquitectura de todas las iglesias que los jesuitas van a implementar en otras ciudades del mundo, ¿no? Entre ellas, nuestra ciudad, si comparamos, esta es la planta de la iglesia de San Ignacio, la vamos a ver en el segundo cuatrimestre, pero ya que estábamos viendo a Vignola, me parecía interesante que vieran de qué manera se puede adecuar a nuestro trazado, ¿sí?, de ciudad, la cuestión de tener una planta de arquitectura religiosa inscripta en un rectángulo y en nuestro caso incluso con un testero recto. Se los cuento solamente en términos anecdóticos, pero ya que estamos viendo a Vignola, para que entiendan la importancia de este aporte que Vignola va a hacer a la historia de la arquitectura. Y por último, vamos a terminar haciendo un recorrido muy rápido por un ejemplo de arquitectura civil. Nuevamente nos encontramos con una fachada de palacio muy distinta a las fachadas de palacio que habíamos visto en el Renacimiento. En este caso también va a responder a una tipología de vila suburbana, pero en este caso va a tener la particularidad que es una vila para el Papa Julio, por eso se llama Villa Giulia, y que este programa, a diferencia de las obras de Palladio, va a estar más relacionado a un espacio de contemplación, ¿no? Para los papas se retiran los fines de semana en estas vilas, entonces lo que sí necesitan va a ser un gran espacio abierto que tenga relación con el exterior, etc. De manera que nuevamente podemos hacer una reflexión respecto de estas fachadas, ¿no? Y de esta diferenciación nuevamente, ¿no? En cuanto a los niveles, en cuanto al uso de los elementos del lenguaje, pero todo ese análisis, para no extenderme demasiado, se los voy a dejar a ustedes. Lo que sí vamos a hacer es entender, a partir de que vemos la planta, nuevamente, ¿no? Si intentamos compararla con una tipología cualquiera conocida, vamos a ver que es absolutamente novedosa. Por empezar, si vemos desde dónde se accede, vamos a ver que el acceso ya desde ahí nos está expresando características propias del siglo XVI, ¿no? Porque fíjense, yo accedo desde ahí, desde esta fachada que les mostraba recién, y apenas entro, ya se me plantea una incertidumbre, porque tengo tres posibilidades de acceder. O voy por el eje, recorriendo, digamos, el eje central, o voy hacia un lado, o voy hacia el otro, ¿no? Bueno, por supuesto, a mí me parece que es mucho más interesante ver, no por el eje central, sino qué pasa cuando uno se mete por esos accesos laterales. Entonces decido meterme por uno de esos accesos laterales. Este es uno, este es otro. Fíjense, acá tenemos una bóveda como de cañón, curva. Acá tenemos una bóveda como de crucería que toma esa curva en el acceso y luego se transforma nuevamente en bóveda de cañón. Y yo elijo meterme por esta, ¿no? Me meto por esta, sigo este recorrido y voy a salir por esa puerta. Cuando yo hago esta curva, sigo esta loggia curva y me voy por esa puerta, fíjense lo que pasa. Entro por acá, salgo y me doy cuenta que estoy fuera de la obra, ¿no? Estoy fuera de la obra viendo como una fachada totalmente lisa, como si fuera una medianera. Entonces digo, no, me fui de la obra.
vuelvo a entrar, yo pagué mi entrada, no, por Dios, quiero conocer la obra, me meto y bueno, definitivamente voy a tener que tomar ese eje central que no quería en un principio y vamos a ver qué pasa cuando entro por ese eje central. Cuando voy por ese eje central veo que en realidad esa medianera que yo veía por fuera, lisa, en el interior está totalmente trabajada como si fuera una fachada que tiene algo detrás y que toda esa articulación de vanos es totalmente falsa, porque yo ya me di cuenta que esto simplemente es una pared, ¿no? Es como una medianera tratada escultóricamente. Bueno, sigo avanzando y voy a ir hacia ese punto que está allí atrás. Voy a ese punto, giro, ¿sí? Y esto es lo que veo, fíjense, ¿no? Me encuentro en un espacio semicubierto, avanzo, giro sobre mi lugar y veo ese espacio por donde había entrado, que me había echado de la obra, es esto, y descubro nuevamente, ¿no? Como un pórtico central que replica de alguna manera un arco de triunfo, pero de manera curva, ¿sí? Y decido, entonces, una vez que, acá ven, ¿no? La fachada tratada escultóricamente, que en realidad es simplemente una pared. Entonces giro, vuelvo a girar, a seguir por ese eje de recorrido, y lo que veo es esto. Nuevamente, un elemento con un espacio que me oculta algo, como una pantalla de algo que está más allá atrás, ¿no? Y lo que voy a hacer ahora, no soy yo esa, es alguien más. Sigo avanzando y me voy a posicionar en este espacio intermedio, les vuelvo a mostrar la maqueta, me voy a parar por aquí, ¿sí? En este espacio, me paro aquí, y lo que voy a hacer ahora, parada en este espacio intermedio, es mirar hacia el frente. Veo que hay unas escalinatas, nuevamente, pero fíjense lo que pasa cuando yo miro hacia el frente. Cuando yo miro hacia el frente me encuentro, a ver si reconocen esto. ¿Cómo se llama este motivo? Que de alguna manera alude a un arco de triunfo, pero que en realidad se apoya en columnas y pilastras. Atectonicidad. Atectonicidad, ¿y qué más dijeron? ¿Serliano o Palladiano? Muy bien, es ese mismo motivo que le había servido a Palladio para absorber los fuelles de distinta modulación en la Basílica de Vicenza. Entonces, fíjense, pero también el caballero que mencionó, también nos está hablando de una atectonicidad, es verdad, porque aparentemente está apoyando, en vez de pilares, en un macizo vaciado, ¿no? Reconstituido espacialmente por las 4 columnas. Muy bien. Miro esto, me detengo a mirar esto, pero miro hacia abajo y veo que todo este motivo está apoyado en otro sistema que también de alguna manera me está aludiendo a un arco de triunfo, pero ahora realmente está transformado ese motivo palladiano porque está reconstituido con pilastras, o sea, con pilares recubiertos por pilastras que toman la altura mayor en vez de tomar esta altura, ¿verdad? Sigo mirando hacia abajo y veo que todo ese motivo superpuesto, fíjense, está apoyado, ¿cómo se llaman estas figuras femeninas? Cariátides. En cariátides, muy bien, aquellas cariátides del Erectión. Fíjense entonces que si hablábamos de atectonicidad, ¿cómo está expresada esta atectonicidad? Y cómo esta situación del eje compositivo visual no me permite recorrer este lugar, sino que para acceder a estos lugares, yo efectivamente tengo que descender por estas escaleras, ¿sí? Luego por unas escaleritas muy, muy difíciles, escaleras redondas, escaleras caracol, y entro acá en una especie de gruta muy, muy compleja, etc. Y sin embargo, el eje visual nuevamente se me escapa más allá, ¿no? Nunca termino de recorrer de manera lineal. Volvemos a esta foto aérea y nuevamente, ¿no? Fíjense todas estas instancias espaciales que nunca terminan, que me alteran todo aquello
que pensé que racionalmente se podía comprender, esto que estábamos viendo, fíjense, sigue más allá, termina en otra exedra más, ¿no? Entonces, me gustaba mostrarles esta imagen para que vieran y mostrarles el recorrido de esta vila, que es imposible de conocer ni siquiera con la documentación. Nos cuesta terminar de entenderla aún teniendo la documentación completa, ¿no? Jamás podría comprenderla si no la recorro o veo un corte, ¿no? Y qué diferencia que se genera respecto del Renacimiento, ¿no? Por eso me gusta volver a tomar esta imagen de la clase pasada y ver cómo se expresa el espíritu de esta época, ¿no? Donde todas esas ideas del siglo XV sobre la cultura clásica que ya conocemos, ¿no? Decíamos, Carlos creo que hablaba de esta implosión, ¿no? Y de esta cuestión de que tratamos de evitar que no se nos caiga encima y nos aplaste, ¿no? Cómo todas estas ideas que estaban establecidas, estas normativas clásicas se desmoronaron, ¿no? Y retomo, les decía, esta imagen para contrastar por cómo esta idea va a evolucionar en los siglos siguientes, ¿no? Y cómo se retoma, en donde el hombre no le va a quedar otra opción que ir más allá, elevar su mirada al cielo, ¿no? Para encontrar las respuestas cada vez más alto y trasladar toda esta sensación a la arquitectura, ¿no? Esto es lo que vamos a ver de ahora en más. Entonces, de alguna manera vamos a decir que el siglo XVI se va a caracterizar precisamente por la invención, por una gran invención, ¿no? Que para llevarse a cabo fue posibilitada a través de una gran transgresión a esa normativa establecida en el siglo XV, ¿no? Una normativa y una transgresión que también requirió de muchísima inspiración, mucha inspiración para finalmente una inspiración que se va a nutrir de una imaginación, una profunda imaginación que fundamentalmente va a requerir una gran experimentación. Por eso decimos que este siglo XVI, nutrido de todos estos conceptos y de todas estas ideas, fundamentalmente con la experimentación va a poder transgredir, va a poder poner en crisis y trasladar a la arquitectura todas estas cuestiones que inundaban todo este siglo XVI. Así que bueno, hasta acá terminamos. Ahora, ¿cómo salgo de acá? Solo Dios dirá. ¿Dejé de compartir? Sí. A ver, no los veo todavía. Ahí están, ahí aparecieron. Bueno. Bueno, chicos. ¿Qué les quedó? ¿Qué dudas, preguntas? Los volví a perder. Ahí está. Yo quiero decirles que es un lujo que han tenido de escuchar esta teórica de Silvina, fantástica. Beatriz es mi amiga. Tan clara. Queremos que los chicos se hagan sus preguntas, vean. Tan pedagógica. Creo que ya con esto tienen resuelto totalmente los trabajos prácticos. No va a haber duda de que van a quedar perfectos, van a ser bárbaros, ¿no? No sé, eso lo veremos en el Miro. Yo quiero decirles que estuve mirando el Miro, y la verdad es que hay unos trabajos que están buenísimos. Espero que esto sí les sirva. En realidad, la idea es que ustedes puedan profundizar a partir de esto, ¿no? Ustedes lo puedan cargar de contenido, ustedes puedan explorar estas cuestiones de acuerdo a la obra que les haya tocado, profundizar los que les tocaron vilas, estas cuestiones que les decía, qué pasaba con los materiales, cómo se resuelve. Fíjense que la mayoría de las vilas están revocadas, no tienen ni siquiera mármol. O sea, esta capacidad que tiene Palladio de poder adecuarse a responder a todos estos programas y hacer grandes obras, aún siquiera, y él conociendo muy bien las canteras, como les decía, muchas obras están apenas revocadas. Entonces, esto también, cada uno verá, o si les toca a las iglesias, incorporarla a este ciclo tipológico, pero me parece muy, muy interesante esta cuestión de la sistematización, ¿no? A mí me parece que es el gran aporte de esta arquitectura también. ¿Alguna pregunta, chicos?
No sé, veo a 2 nada más. Veo a Cristian que hace así y a Nahuel que hace así. Fuiste muy clara con la teórica. ¿Cómo, Sí, cómo? que fuiste muy clara con la teórica. Bueno, queremos que hablen los chicos. No, lo que me parece que este es el momento de preguntas. Si es que no hay preguntas, yo lo que les propongo es que hagamos por ahí un intervalo, si les parece, no sé, hasta las 11:30. Y si hay alguna cuestión que se pueda ver después en los grupos, así cada docente se queda con su equipo viendo algunas cuestiones. Ya vi que los docentes estuvieron corrigiendo en el Miro algunas cosas también, con lo cual, no sé qué opinan mis compañeros. Aldana, Mariana, Bea. No sé cómo vos... hola Silvia, ¿qué tal? Sí. Muy buena, muy didáctica la clase. No sé cómo vos prefieras, y no sé si querés seguir explicando vos o cada uno se va con su grupo. Me parece que está bueno que cada uno pueda orientar a su grupo, porque por ahí Bárbaro. en general se pierden algunas cuestiones, entonces por ahí pueden retomar algo de lo que se vio para verlo concretamente en las obras y extender en aquellas obras en las que no se vio. Pero no se olviden quiero por último, para cerrar, reforzar esta condición básica de la cuestión teórica de los tratados que impregna este siglo XVI y que va a impactar de manera muy importante en los siglos siguientes. Eso también es un concepto que quiero que les quede bien claro. Si bien los mareé un poco tratándolos de moverlo y les decía, lo vemos en el segundo, pero es para que ustedes vean que esto es un continuo y que de alguna manera este siglo XVI es el que vivimos en América también, con la arquitectura colonial. Entonces, que no lo podemos ver escindido, por más que colonial lo veamos en el segundo cuatrimestre, por una cuestión de que estamos viendo ahora Europa. ¿Entienden? Para que no pierdan esa condición. Así que bueno, no sé si este es el Meet de algún grupo, que se quedan acá, apagamos cámaras y cada uno se va con su docente, si les parece bien. No. Ahora pasamos los enlaces de las tres salas. Perfecto. Bueno, o sea que después nos encontramos 11:30 y cada uno con su grupo docente. Yo voy a ir pasando por los meets de los docentes y me voy a ir colando, si no les molesta, para chusmear un poquito. Así no pierdo esta cuestión de interacción más directa con ustedes, porque veo que acá se intimidan un poco para hacer preguntas. Así que si no les molesta a los grupos docentes, me voy metiendo un cachito. Aldana me hacía que así, que voy a empezar con Aldana, entonces. Bueno, sí, porque no fui nunca al grupo de Aldana. Estuve en el de Beatriz, estuve, creo que en el de Mariana la vez pasada también. Bueno, nos vemos. Así tenemos 15 minutos. Yo me voy a tomar un té, que esto está helado, chicos. Bueno, nos encontramos 11:30. Dale, chau, chau. Chau. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias, profe. Chao.